Nuestra relación con Dios nos lleva a una relación única con otros cristianos. Impacta la forma en que nos vemos a nosotros mismos y unos a otros cuando nos enfrentamos cara a cara con nuestra dependencia común de Dios para todas nuestras necesidades y nuestro llamado común para servirlo. Por ejemplo, cuando Wendy aceptó un trabajo en un hospital en un país extranjero, se encontró rodeada de personas desconocidas, en una cultura desconocida. Sus compañeros de trabajo inmediatos provenían de una variedad de orígenes étnicos y se adherían a una variedad de las principales religiones del mundo. Y a primera vista ella tenía poco en común con ellos. Sin embargo, cuando pasó tiempo con sus nuevos compañeros de trabajo, descubrió que uno había entrenado en su país, había estado en su país y había recibido entrenamiento allí. Otro era un judío ortodoxo y como tal respetaba el sábado. Pero no fueron estos elementos comunes los que más afectaron sus relaciones. Fue su relación común con el hospital lo que realmente los unió. Estaban demasiado cansados de largas horas de guardia. Todos se sentaron juntos haciendo papeleo y dictando hasta las altas horas de la noche y asistieron a las mismas conferencias. Todos se regocijaron cuando los clientes a largo plazo se volvieron lo suficientemente buenos como para irse a la casa. Y lloraron cuando otros murieron. Su relación común en el hospital cambió la forma en que se relacionaban entre sí, de modo que en unos pocos meses estaban socializando regularmente fuera del hospital. ¿Sabes que esta historia ilustra cómo una sola relación puede alterar otras relaciones? Cuán importante es que la relación inicial y el papel que desempeña una misión común para cambiar las relaciones entre los involucrados en la misión sea efectiva y sea real. Toma tu Biblia, en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo que es una analogía y que habla volúmenes. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Como cualquiera que haya estudiado la Biblia sabe, está llena de imágenes, símbolos que apuntan a realidades mayores que esas imágenes y símbolos mismos. Por ejemplo, la esencia de todo el sistema sacrificial bíblico es, en cierto sentido, un símbolo de la realidad mayor, Jesús y todo el plan de salvación. En la Biblia se usan muchos otros tipos de imágenes y a veces también los elementos más básicos como el agua, el fuego o el viento. Dependiendo del contexto, estas son imágenes de verdades espirituales y teológicas. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere, escucha su sonido, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Así es con todos los que son nacidos del Espíritu. El viento se usaba como símbolo del Espíritu Santo. Y la Biblia usa varias imágenes para describir el tipo de unidad que encontramos en la iglesia, la unidad que Dios la llama a manifestar ante el mundo. Cada imagen individual no está completa en sí misma. En cambio, en conjunto, estas imágenes revelan muchas cosas sobre la unidad de la iglesia, como la relación de la iglesia con Dios, las relaciones de los miembros entre sí, la relación de la iglesia con la comunidad en general, etc. El tema de hoy analizará algunas de las imágenes y lo que nos revelan sobre la unidad en Cristo. Leeré un par de versículos que destacan la importancia del pueblo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo similar en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 7:6, nos dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos
que están sobre la tierra. Pero la iglesia se trata de personas, pero no cualquier tipo de personas. La iglesia es el pueblo de Dios. Sí, son personas iguales en un sentido de la palabra, pero son personas que han aceptado el llamado de Dios. Son personas que pertenecen a Dios, las que reclaman a Dios como su Padre y Salvador, y que han sido redimidos por Cristo y que lo obedecen. Bueno, esa imagen subraya el concepto de que Dios ha tenido un pueblo en la tierra desde la introducción del plan de salvación y que hay continuidad entre Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. Desde el tiempo de Adán, los patriarcas antes y después del diluvio, y Abraham mismo, Dios ha hecho un pacto con su pueblo para ser representantes de su amor, de su misericordia, de su justicia para con el mundo. El pueblo de Dios es llamado un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Y estos términos indican que están reservados para un propósito especial. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto también es el eco de una descripción del carácter misericordioso de Dios, como se describe en Éxodo 34. Tal vez podríamos preguntarnos, ¿qué país merece hoy ser llamado nación santa? Pues ninguno. Todas las naciones y grupos étnicos están compuestos por personas que no merecen el amor y la gracia de Dios. Y aunque la Biblia nos llama a ser un pueblo santo, las Escrituras también enseñan que la selección y establecimiento de Israel se basó por completo en su amor y no en los méritos que los seres humanos pudieran brindarle. Era la más pequeña de las naciones, eran esclavos. La formación del pueblo de Dios es un acto de amorosa creación. Y a pesar del pecado y la apostasía a escala nacional, Dios mantuvo su promesa a Abraham de que a través de su simiente, o sea, Cristo, salvaría a su pueblo. Así como la elección del pueblo de Dios fue un acto de gracia, o de su gracia, también lo es su salvación. Este tema nos recuerda nuestras raíces comunes en la gracia inmerecida de Dios. ¿Por qué debemos mantener siempre ante nosotros la sagrada verdad de que nuestra salvación descansa sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros y no sobre lo que podemos hacer por nosotros mismos, incluso si somos el pueblo de Dios? Bueno, hay otra imagen del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Es la casa o la casa de Dios. Es una metáfora de piedras y edificios que resalta la naturaleza intrincada e interdependiente de las relaciones humanas en la iglesia. Y Pedro se refiere a los cristianos como piedras vivas. Y esta metáfora también contiene una cualidad de permanencia y solidez. Y aquí el apóstol Pablo también nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu de Dios. O sea que en este pasaje Pablo combina dos imágenes de la iglesia, una inerte, una casa o edificio, el otro vivo, casa o hogar de personas. Una piedra no es muy valiosa por sí misma, a menos que sea una piedra preciosa, pero cuando está unida con otras piedras, se convierte en una estructura que puede resistir las tormentas de la vida. Ningún cristiano puede ser solo una piedra, sino que debe asociarse con otros en la comunión de la familia de Dios. Para que un edificio sea sólido, debe descansar sobre una base sólida. Jesucristo es este fundamento y Él es la piedra angular de la casa de Dios. La iglesia también dejaría de existir si no se convirtiera a Cristo en la piedra angular de sus actividades. La iglesia realmente trata de Jesucristo, de su vida, de su muerte, resurrección y regreso. La iglesia forma una comunidad de creyentes unida para compartir las buenas nuevas acerca de Jesús al mundo. Y la agenda de la iglesia es Jesús,
¿Quién es el que ha hecho por nosotros y lo que hace en nosotros y lo que ofrece a cualquiera que lo acepte como Señor y Salvador? Él es el centro, es el todo. La imagen de un hogar también es muy significativa. Este se basa en las relaciones que las personas tienen entre sí. Es una imagen familiar de padre y madre, hermanos y hermanas. Y los lazos entre los miembros de la familia pueden ser fuertes. Y las lealtades que acompañan a menudo trascienden todos los demás vínculos externos. La lealtad forma gran parte de la unidad, porque ¿cómo podría haber algún tipo de unidad sin lealtad? Bueno, hay otra imagen más. Otra imagen del edificio que Pablo usa es la del templo de Dios o del Espíritu Santo. Es la imagen de un edificio costoso y valioso. Junto con 1 Corintios 6:19, donde la imagen se refiere al cuerpo personal de uno como el templo del Espíritu Santo, Pablo en 1 Corintios 3:16 y 17 usa la imagen para referirse al edificio más santo y precioso del antiguo cercano oriente, el templo de Dios. ¿Y qué significa que la iglesia es el templo del Espíritu Santo? ¿De qué está advirtiendo el versículo 17? Veamos, 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Obviamente, Pablo al referirse a la iglesia no tiene en mente un templo físico o lugar de residencia para Dios. El griego del Nuevo Testamento hace una distinción entre tú, singular, para referirse a una persona, y un tú, plural, para referirse a muchas personas. En este caso es el último. Esta metáfora se refiere a una entidad corporativa. Juntos, los cristianos en Corinto forman el templo del Espíritu Santo y en un sentido espiritual, Dios reside entre ellos. Para Pablo, Dios reside dentro del compañerismo cristiano. Por lo tanto, su advertencia de que cualquiera que intente destruir la confraternidad sufrirá las consecuencias del juicio. La unidad de los creyentes está en el centro de esta comunión y de la presencia de Dios en este templo. Y aunque este texto se usa a menudo en el sentido de cuidar el propio cuerpo físico, que es por supuesto lo que se supone que los cristianos deben hacer de todos modos, ese no es el punto específico que Pablo estaba haciendo aquí. Su mensaje fue, en cambio, una advertencia sobre aquellos que destruirían o querían destruir la unidad de la iglesia. Pero tal vez la imagen más conocida de la iglesia, ya tal vez que habla más fuerte sobre la unidad en sus diversas partes, es del cuerpo de Cristo, es esta que aparece en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 26. Vamos a leerlo, son varios versículos, y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea que la enseñanza de Pablo aquí en 1 Corintios 12 transmite la profunda realidad de que la auténtica unidad cristiana no está solo en la diversidad, y ciertamente no a pesar de la diversidad, sino más bien a través de la diversidad. No debería sorprendernos que sea el Espíritu Santo quien es la fuente de estas expresiones de diversidad. Así como el cuerpo humano está increíblemente unificado y sorprendentemente diverso, lo ideal es que el cuerpo de Cristo, que a través de esta diversidad expresa la plenitud y la riqueza del cuerpo de Cristo, se mantienen unidos con una función específica. Bueno, esta imagen nos habla directamente de la iglesia. En las últimas décadas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha crecido a pasos agigantados.
Es cierto que la apostasía ha sido numerosa, pero cada vez que la iglesia está involucrada en servicios comunitarios y todos están haciendo algo por Jesús y están afirmados en todo el mensaje bíblico, no solamente en sermones o temas motivacionales, sino en toda la palabra de Dios, en toda la doctrina, la iglesia ha crecido. Y ha crecido y han permanecido, y la apostasía se ha eliminado y se ha cerrado la puerta de atrás de la iglesia. Dios ha bendecido a la iglesia, pero la iglesia adventista del séptimo día está compuesta por personas de casi todas las procedencias, culturas y medio ambientes conocidos. No se debe permitir que nuestras diferencias étnicas, raciales, culturales, educativas, etcétera, nos dividan en Cristo. No. Es más, esta diversidad debe ser moldeada por el Espíritu Santo como una fuerza para la unidad, revelando la verdad de que a pesar de estas diferencias, todos somos unos en Cristo. Visité hace pocos días una iglesia donde habían 43 nacionalidades. Y yo la primera pregunta fue, ¿no hay allí algún problema, diferencias? No, dice, hay un líder muy hábil. El pastor que nos llegó hace un tiempo, hace algunos años, ha tratado de usar cada uno de los talentos y cosas buenas de cada cultura y ha hecho un mosaico tan hermoso que hay tal unidad que estamos impactando a la comunidad. Y eso es lo que Dios espera de una iglesia multiétnica. Una iglesia que está en más de 200 países, que está llegando prácticamente a todo el mundo. Como hemos visto, al pie de la cruz, amados, todos somos iguales, independientemente de quiénes somos o de dónde venimos. Y a medida que el mundo que nos rodea se fragmente cada vez más y más, porque eso es lo que está pasando, la iglesia debe demostrar que la unidad en la diversidad es alcanzable y que el pueblo de Dios puede demostrar el poder de curación y reconciliación del Evangelio. Y sorprendentemente Pablo nos dice cómo se puede lograr este ideal. Dice, Cristo es el jefe de la iglesia y Él es el salvador del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Como cada creyente está conectado espiritualmente con Cristo, el cuerpo entero se nutre con el mismo alimento. No podemos entonces exagerar la importancia del estudio de la palabra de Dios, la obediencia a lo que aprendemos en la palabra y las experiencias comunes de adoración y oración por la unidad en el cuerpo de Cristo. Veamos ahora esta metáfora de la iglesia como un redil, la cual nos habla de la unidad en Juan y en Salmos. Juan 10, del 1 al 11. Jesús dijo estas palabras. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Jesús habló por parábolas, por ejemplos, por alegorías. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y el Salmo 23, tú lo conoces muy bien. Tal vez repetimos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Repite conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el mundo moderno de las grandes ciudades se ha vuelto muy raro ver la cría de animales de cualquier tipo. La mayoría de la gente ahora casi ha perdido contacto con eso. Ahora sabe muy poco de la relación entre las ovejas y los pastores. Sin embargo, cuando Jesús dijo esta parábola, la gente lo entendió bien. Cuando dijo, yo soy el buen pastor, inmediatamente reconocieron y apreciaron su referencia al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La imagen no solo era clara, sino que también estaba llena de valor emocional que la hacía vívida. Porque en la antigua cultura del cercano Oriente, y aún hoy en Oriente Medio, se sabe que los pastores están dedicados al cuidado de sus ovejas, sin importar los desafíos. Y la figura del pastor se ha convertido en una de las imágenes más queridas que se usan en las Escrituras para describir el carácter de Dios y su relación con su pueblo. La imagen del pueblo de Dios como ovejas es una imagen interesante, ¿sabes? Una impresión que a menudo tenemos de las ovejas es su naturaleza inofensiva e indefensa. Por lo tanto, dependen de un buen pastor para protección y guía. Ellas son francamente vistas como tontas. Y a veces inadvertidamente las ovejas se pierden y el pastor las buscará y las devolverá al redil. Las ovejas jóvenes a menudo necesitan ser llevadas y requieren cuidados adicionales. Se necesita paciencia y comprensión para cuidar las ovejas. En muchos sentidos, esta es una imagen perfecta para representar a la iglesia. El miembro de la iglesia no tiene nada que temer, sino todo lo que puede ganar es una relación personal con Cristo, el pastor, el cuidado del pastor. Jesús también contó esta parábola, o enfatizó en esta parábola la importancia de que las ovejas escuchen la voz del pastor. ¿Y cómo nos habla Dios? Por su palabra. Y cuando las condiciones lo requieren, es posible proteger algunos rebaños de ovejas colocándose en el mismo recinto o en el redil. ¿Cómo pueden separarse más tarde? Todo lo que se requiere es que el pastor se pare en la puerta del recinto y las llame. En otras palabras, vuelvo a repetir, hago una pausa. En caso de emergencia, se unen muchas ovejas de diferentes rediles incluso. Pero el momento en que termina la crisis, el pastor sale, llama y sus ovejas le obedecen. Son como pequeñas mascotas en el Medio Oriente. Las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Y Jesús dice, mis ovejas reconocerán mi voz y sus ovejas reconocerán su voz y vendrán a Él. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, dice la palabra. Escuchar la voz del pastor es crucial para la iglesia. De hecho, la unidad y la seguridad del pueblo de Dios dependen de su proximidad a Él y están directamente relacionadas con la obediencia sumisa a su voz. Quiero concluir diciendo que en general a las personas no les gusta que las representen como ovejas. Sin embargo, ¿por qué esta metáfora es tan apropiada para nosotros? ¿Qué deberá decirnos esta imagen sobre nuestra necesidad del pastor y nuestra necesidad de obedecer su voz? En el contexto del templo de Jerusalén, así como de las omnipresentes estructuras grecorromanas, los autores del Nuevo Testamento emplean la metáfora del templo para permitir a los creyentes visualizar la santidad de la iglesia, el papel de Dios en la fundación y crecimiento de la iglesia, la naturaleza definitoria de la obra de Cristo y del Espíritu Santo y la solidaridad de los creyentes dentro de la iglesia. El dominio de la arquitectura parecería implicar una imagen estática. Sin embargo, la metáfora se utiliza junto con imágenes biológicas y el proceso de construcción a menudo se acentúa. En lugar de una imagen estática,
Nos vemos impulsados a visualizar una historia del proceso de construcción en lugar de un edificio completo. A la iglesia se le otorga el privilegio maravilloso de reconocer humildemente en su vida y su historia el templo del Dios viviente, de reconocer ser el templo del Dios viviente. El Nuevo Testamento usa diferentes metáforas, como vimos, para ilustrar tanto la naturaleza como la misión de la iglesia. Pero más importante aún, estas metáforas enseñan que Dios está cuidando atentamente a su pueblo y lo protege. Estas imágenes también enseñan que las personas de Dios están intrínsecamente vinculadas entre sí y que nos necesitamos mutuamente para hacer el trabajo que hemos sido llamados a hacer. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. El diablo siempre está buscando apartarnos unos de otros, hablar negativamente y de esta manera separarnos, porque quebrantando nuestra unidad, Él sabe que tiene el éxito. Por eso, si queremos ver terminada la obra de Dios, tenemos que amarnos unos a otros, porque esta es la verdadera prueba de la conversión. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama a su hermano está en tinieblas, dice San Juan, porque Dios es amor. ¿Amamos a Dios? ¿Amas realmente? Eso fue todo lo que le pidió Jesús a Pedro. Y maestro, ¿qué puedo hacer? La pregunta de Jesús fue, ¿me amas? Y se lo preguntó 3 veces. Por eso, si amamos a Dios, vamos a ser realmente ministros de Él, porque vamos a amar lo que Dios ama a cada ser humano, por lo cual Él estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno. Dios nos ayude, para que de esta manera podamos ser cristianos que reflejemos el carácter de Jesús, cristianos íntegros y al mismo tiempo ser la diferencia en un mundo individualista, un mundo donde el odio, la separación permean todo lo que vemos. Dios nos ayude a ser cristianos, luces, la sal de la tierra. Es mi deseo y mi oración. Acompáñame a orar. Padre, gracias por darnos tu palabra. Afírmanos en tu verdad y que esta verdad pueda ser expresada por nuestras palabras y sobre todo por nuestras acciones. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Nos veremos en el próximo programa de Lecciones de Vida. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él dio su vida por ti. Él te ama más de lo que puedes imaginar.